Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo una entrevista para la edición número 21 de la revista En Partería y Liderazgo en Investigación y Liderazgo en Partería Profesional Obstetrics. Particularmente, y como ya vienen viendo y leyendo, nuestras últimas revistas vienen estando dedicadas a áreas o temáticas en particular. En esta edición vamos a tratar temas de salud sexual, reproductiva salud sexual reproductiva y no reproductiva, que es parte de nuestras incumbencias, que bueno, si bien los licenciados en obstetricia, matrones y matronas, nos hemos dedicado a lo largo de la historia a la asistencia del embarazo, el nacimiento y demás, hay muchas áreas que son parte de nuestras incumbencias que están eh, poco por ahí desarrolladas por nuestra parte, particularmente en Argentina y en otras en otras partes del mundo, así que bueno, quisiéramos visibilizar un poco eso, también entendiendo que la salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de la salud humana que nos atraviesa en todas las etapas de la vida. Consideramos que capacitarnos en esta área es indispensable para ser y como garantes de los derechos de la salud integral, y que va a impactar no solo en el bienestar individual, sino también en el bienestar de la sociedad. Por eso nos parece importante abordar esta temática, y particularmente con especialistas que tienen una gran trayectoria en esta área. En esta ocasión vamos a entrevistar al matrón Leonardo Reyes. Quisiéramos que nos cuente un poco de su trayectoria. Particularmente hemos visto que tiene un máster en anticoncepción, y hemos visto en sus redes sociales que aborda también parte del climaterio y más la salud sexual en general. Así que quisiéramos que nos cuente un poco cómo fue su trayectoria y su recorrido hasta llegar a esta área de nuestra asistencia. Súper. Bien, bueno, los saludo cordialmente a todos y a todas. Agradecer la invitación. Para mí un honor poder contactarme nuevamente, ¿cierto? Ya sea por Zoom o en su momento o por la vía escrita, como salga esta entrevista, ¿cierto? Con las colegas de Argentina. Yo siento que tenemos mucho en común. Si bien es cierto, hay algunos aspectos que nos diferencian, pero yo creo que la esencia, yo creo que es la misma. Así que es súper importante que mantengamos estas redes, establezcamos estas alianzas eh, entre distintos países, ¿ya? Porque yo creo que las experiencias de cada país son muy enriquecedoras y que van a hacer crecer sin duda el desempeño de cada conglomerado, ¿cierto? En sus distintos territorios. En mi caso, estudié, bueno, en la Universidad de Antofagasta, obstetricia. Acá la carrera se llama Obstetricia y Puericultura y el título es de matrón y matrona. Así que ustedes son obstétricas, nosotros somos matrones y matronas. Eh, y bueno, trabajé en una ciudad relativamente pequeña, en un hospital de baja complejidad, donde se atendía atención primaria y además se atendía en parto. Así que era un lugar que quedaba alejado del centro de derivación, así que para mí eso fue una tremenda escuela, que ya me fue dando algunas luces, ¿cierto? Por dónde iba mi interés, ¿cierto? La preocupación por el tema social, ¿cierto? El tema de estar en constante capacitación y formación en base a los requerimientos, ¿cierto? Y también ahí, bueno, me di cuenta, ¿cierto?, que el matrón y la matrona, o los profesionales, ¿cierto?, que somos de esta área, somos los que debiéramos manejar más la información o el manejo de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva también, porque generalmente en lugares más alejados solamente hay médicos generales. O que han egresado hace poco, entonces son los matrones y las matronas los que llevan más tiempo trabajando en esos territorios más aislados. Entonces los médicos están un tiempo y cuando ya quieren expertise se van. Entonces el matrón ahí es fundamental y la matrona en esos lugares. De ahí me vine a la ciudad de Copiapó, que es una ciudad más grande de la región de Atacama. Ustedes recordarán los 33 mineros, ¿cierto?, que quedaron atrapados en una mina. Bueno, esa es la ciudad de Copiapó. De hecho, cuando estaban sacando los mineros, yo llegué a trabajar a Copiapó, coincidimos ahí en la fecha. Y ahí me hice cargo del programa de salud de la mujer, se llamaba en ese momento, ¿cierto? El programa de salud sexual y reproductiva a nivel municipal. Y ahí dependían ocho centros de salud de atención primaria. Y yo ahí tenía un cargo de gestión y estaba a cargo de todas esas temáticas, programa de salud sexual y reproductivo, cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera. Y en paralelo, bueno, también desarrollé, bueno, que el tema que yo soy bien inquieto, así que
En paralelo desarrollamos un proyecto con una colega, ¿cierto?, para hacer un centro de salud privado donde también atendíamos. Y en paralelo también hacía clases en la universidad y en paralelo también capacitaba para un laboratorio, ¿cierto?, en la inserción de implantes, que son las cosas que recuerdo. Y de ahí, ¿cierto? La universidad me invitó allá a trabajar completamente con ellos y de ahí que estoy del año 2016 en la universidad, donde me siento muy cómodo, me acomoda mucho ese espacio porque siento que uno puede transmitir a otros colegas, ¿cierto? Y difuminar el conocimiento y transmitir la experiencia que uno pueda tener. Así que también, ¿cierto? En ese contexto ha sido bien positivo y también a través de la universidad he podido conocer a otros colegas de otras universidades, ¿cierto? De otros países también, donde podemos contar experiencias, donde podemos establecer lazos, compartir el conocimiento, ¿cierto? Hacer alianzas también entre universidades para poder desarrollar algunas actividades o investigaciones. Eso les podría comentar con respecto a mi trayectoria. Bueno, además que soy padre de dos niñas, Rafaela Sol, de 8 años, y Alfonsina Luz, que tiene 1 año y medio, y mi esposa, que es Anita, que es la que me soporta todas estas locuras. Yo, Leonardo, tenía una pregunta que no sabía usted si sabe que en nuestro país hay como cierta resistencia al trabajo de la obstétrica o bueno, de la matrona en su caso, orientada a la salud sexual y reproductiva. En su caso, ¿le resultó difícil o sencillo incorporarse en esta área? Sí, la diferencia de Chile es que todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva por ley, por el Código Sanitario, está descrito que lo desarrolla la matrona. Entonces, de hecho, la malla curricular, ¿cierto?, de la Universidad de la Matrona está enfocada a grosso modo en áreas de gestión, y hay 3 pilares bien contundentes, además de otras asignaturas, por supuesto. Y esos 3 pilares son ginecología, obstetricia y neonatología. Además hay asignaturas, por supuesto, de sexualidad, sexología, gestión, inglés, pero apunta hacia eso principalmente. Y el Código Sanitario de Chile declara ahí explícitamente cuál es el rol de la matrona, cuál es el rol del médico, del dentista, de la enfermera. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, ¿cierto? Ha habido cierto intrusismo de algunas otras profesiones que no tienen la formación acabada que tenemos los matrones y las matronas. Eh, y lamentablemente, ¿cierto? Porque también no hay una regulación, al menos en nuestro país, con respecto al tema de la apertura de universidades y de carreras. Y la carrera de obstetricia, que es la que forman los matrones y las matronas, ¿cierto? Porque se estudia obstetricia, después el título es de matrón y matrona, debería llamarse carrera de matronería, no sé, ¿cierto? Pero es así. No está regulado, entonces la carrera, la matronería, ¿cierto? Los matrones y las matronas son los que tenemos la mayor empleabilidad, o siempre todos los años se hace un ranking, y siempre aparece entre los segundo, tercer lugar, sobre un 98%, 99% de empleabilidad al año. O sea, quiere decir que las matronas todas están trabajando. Y eso en un contexto, ¿cierto? Económico, despierta el interés de muchas universidades para abrir la carrera. El problema es que se sobresatura, en su momento se sobresaturó otras profesiones y eso hace que empiece a haber cierto intrusismo en algunas áreas. Pero claramente el profesional que está formado y capacitado para ejercer acciones de salud sexual y reproductiva, de neonatología, es el matrón y la matrona, independiente que otras profesiones se dediquen a ciertas áreas bien específicas, al cuidado, qué sé yo, al tema de entrenamiento, etcétera, pero el matrón y la matrona, ¿cierto? Es más transversal y se especializa esos 5 años, ¿cierto?, en estas áreas. Al menos en Chile no se cuestiona la capacidad, el problema es el intrusismo. Y ahí, claro, cuando hay cierta necesidad de contratar profesionales es donde se inmiscuyen otros profesionales sin capacidades o sin las capacidades de una matrona. Por poner un ejemplo, hace poco publicó, se oficializó la ley que se llama GES 86, que son garantías explícitas en salud, en este caso el 86, que apunta a la atención de personas que han sufrido violencia sexual o han sido violadas, ¿cierto? Y se establecen ciertas garantías y se han abierto cargos,
¿cierto? Y obviamente esos cargos tiene que ocuparlo una matrona y un matrón, porque ¿qué otra persona tiene la capacidad para examinar a una persona que fue violentada, a contenerla, a entender las ITS, a entender el PrEP, a entender la anticoncepción de emergencia, a entender sus genitales, cómo se pone un espéculo, cómo se tiene que hacer con cuidado, cómo se evalúa, etcétera, etcétera? O sea, si alguien tiene alguna duda que no es un matrona, o un matrón, una matrona, o un ginecólogo, que es un médico, que ya viene en otro contexto, pero el profesional que tiene que ir ahí es el matrón y la matrona, el técnico específico. Por supuesto que tiene que haber un equipo de apoyo que es la psicóloga, la asistente social, pero quien desarrolla esa actividad debiera ser el matrón y la matrona. Y lamentablemente, ¿cierto? Se han abierto concursos y han habido ciertas competencias por esos cargos por otros profesionales que no tienen las competencias claramente. Entonces, eso es más que nada yo observo las dificultades. Que eventualmente desde el desarrollo de la actividad o de nuestras funciones tenemos. Sí, bueno, particularmente, o sea, tienen claramente un apoyo y una regulación que los avala, los ampara y los protege, ¿no? Y facilita que puedan desarrollar plenamente todas sus incumbencias, particularmente en Argentina, que es algo por lo que viene luchando el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, junto con otras asociaciones hace un tiempo, sobre la ley de ejercicio profesional a lo largo del territorio, porque particularmente acá hay una disparidad en el desarrollo de las incumbencias, mismo dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la provincia de Buenos Aires tal vez podemos desarrollar plenamente todas nuestras incumbencias, pero en la capital federal pareciera ser territorio aparte en el que las incumbencias, siendo que estamos tan cerquita, nosotros estamos muy cerca de las 3 de la capital federal, sin embargo las incumbencias de las licenciadas en capital federal es mucho más resumida que la nuestra, y aún así teniendo los documentos internacionales que nos avalan, porque de hecho el informe del SOUMI del estado de las parteras en el mundo habla claramente, ¿no?, de que los licenciados en obstetricia, matronas y matrones, podemos desarrollar el 90% de las actividades en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente, y sin embargo es irreal cómo no se toman esos documentos que claramente están avalados, ¿no?, por evidencia científica, con sustento, y que sin embargo no se toman esos documentos para garantizar el desarrollo homólogo de la licenciatura en obstetricia, de la matronería a lo largo de todo el mundo, ¿no? Cómo hay disparidades a lo largo del mundo en general, en Latinoamérica en particular también hay un montón de disparidades. Pero bueno, es increíble, a nosotros particularmente nos falta esa pata de la regulación y que nos reconozcan como tal y como ustedes, sin dudas. Aunque obviamente también tenemos el problema del intrusismo, pero bueno, también creo que es por falta de reconocimiento nuestro, de la profesión, porque la carrera, y como yo siempre digo, es exactamente lo mismo. Tenemos una formación de 5 años pura de obstetricia, o sea, ¿qué dudas caben, ¿no?, de que somos los profesionales indicados para el desarrollo pleno y la cobertura de la asistencia en salud sexual, reproductiva y no reproductiva en general? Es increíble. Sí, ahí, bueno, yo creo que hay un tema o un trabajo político, yo creo que la evidencia no se puede discutir. El tema es que, claro, hay temas políticos detrás que finalmente cada gremio arrastra cierto volumen de personas y a veces no están las intenciones de romper el status quo, porque finalmente ese status quo de la salud sexual y reproductiva de los países es, no sé, pongámoslo es como regular, pero no, que se mantenga regular, la gente está acostumbrada a que esté regular, por no decir mala, no sé, siendo optimista, pero podría estar mucho mejor. O sea, podría claramente estar mucho mejor si es que los profesionales que toman las decisiones y que ejercen las actividades, las consejerías, las gestiones, las atenciones, sean los profesionales idóneos. O sea, podríamos poner quizás otro tipo de profesional y se mantiene el mismo nivel, pero si pusiéramos los profesionales idóneos, ¿cierto? Por supuesto que el tema mejoraría la gestión, sería más eficiente, se gastaría menos, se entendería que haciendo bien las cosas a la primera se ahorran recursos, ya probablemente la inversión inicial puede ser mayor, no lo sé, pero si se proporcionan los recursos, ¿cierto? Ya sea profesionales, matrones, matronas, obstétricas, ¿cierto? Los servicios, toman las decisiones correctas, finalmente a la larga se disminuyen los gastos en salud.
se disminuye y todas las consecuencias que nosotros entendemos y tenemos claro, ¿cierto?, que se evitan con una salud sexual y reproductiva favorable y positiva para la gente. No solamente evitamos la ITS, no solamente evitamos el embarazo no planificado, no solamente evitamos algo puntual, sino que evitamos una serie de cadenas, ¿cierto?, que nosotros entendemos por nuestra formación, que son los determinantes sociales. Entendemos que al mejorar esos aspectos, también estamos mejorando en el nivel socioeconómico de las mujeres y las familias, ¿cierto? En aportar mano de obra, qué sé yo, femenina, o no sé cuál será el nombre técnico, económico, ¿cierto? Evitamos o rompemos el círculo de la feminización de la pobreza, de la violencia y todas sus consecuencias, lo que se gasta en salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, eh, somos los matrones y los matronas, ¿cierto? Los que entendemos, y la obstétrica, ¿cierto? Los que entendemos esos beneficios. Y me da pie, ¿no? A cómo contribuimos, que yo siempre hago una pregunta también, que también soy docente de la universidad, y siempre hago este trabajo de reflexión de leer y hacernos parte de los objetivos del desarrollo sostenible, que usted en este último minutito nombró cómo podemos incidir con simplemente estar capacitados y hacernos parte y con una adecuada gestión de hacer algo favorable para el cumplimiento de esos objetivos del desarrollo sostenible. Y también me daba pie con esto de las decisiones adecuadas y de la gestión adecuada. Estos días estuve viendo particularmente en sus redes que hacía mención a cómo nuestra consejería y particularmente en métodos anticonceptivos se ve muchas veces sesgada o muchas veces la consejería termina siendo indicativa solo por los recursos que tenemos, que, o sea, hacemos una consejería ineficiente, termina siendo indicativa, aunque sabemos que la consejería no tiene que ser indicativa, porque suponte, tal vez el método más, el método que uno elija y que más se adecua a sus necesidades y cumple con los criterios de elegibilidad, es un anticonceptivo inyectable trimestral de acetato de medroxi, sin embargo, capaz no tengo. No lo tengo, no lo tengo disponible, ¿no? Entonces, digo, cómo de pronto también influyen, ¿no?, las decisiones y la gestión en ese sentido. Sí, es que, insisto, es clave que el que trabaje en esa área entienda, y no solamente entienda cómo se da un anticonceptivo, porque eso es fácil, uno pesca el manual, a lo mejor con inteligencia artificial la persona puede ingresar sus datos y le entrega el anticonceptivo, pero no va a entender el trasfondo que tú bien mencionas, Lucía. O sea, eh, uno tiene que entender, no solamente no ver, o sea, cuando uno indica o receta o da una consejería y termina eligiendo, por supuesto, la persona su método anticonceptivo, eso es la punta del iceberg, eso es la punta del iceberg. Para ver debajo del agua, tú no puedes ver lo que no sabes que existe, no, es imposible. Entonces, como tú bien mencionas, em, tiene que haber una buena gestión del nivel central, por supuesto. Tiene que entender que la anticoncepción, en este caso que estamos hablando puntualmente, es un derecho humano, porque va dentro de la salud sexual y reproductiva, y la salud sexual y reproductiva va dentro de los derechos sexuales y reproductivos, y eso va dentro del paraguas de los derechos humanos. Entonces, cuando la anticoncepción tiene la particularidad tan hermosa de ser un derecho humano, y además de garantizar otros derechos humanos. O sea, ella por sí sola, el anticoncepcionar, es un derecho humano y permite garantizar otros derechos humanos. Por lo tanto, a mí, bueno, acá tengo el privilegio, ¿cierto? La fortuna de que conozco a las personas a los colegas que están en el ministerio, y ellos muy generosamente me ponen atención y me responden cuando yo les hago consulta o les escribo. En Chile tenemos, yo creo que tenemos que reconocer las cosas positivas también, y tenemos una amplia gama o un pool bien frondoso, ¿cierto?, de métodos anticonceptivos para poder ofrecer a las personas, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que muchas veces no se gestiona de manera adecuada lo que se solicita a cada localidad. Entonces, a nivel central, el ministerio tiene los anticonceptivos, Senabas en particular, que es el organismo que se encarga de tenerlo, ¿cierto?, de almacenarlo, pero se hace un mal cálculo, y cuando se hace un mal cálculo, ¿cierto?, llega menos al territorio, ¿ya? Digo que se hace un mal cálculo porque del ministerio me han dicho que no hay problema de stock a nivel central. O sea, ellos tienen los anticonceptivos. El problema es a nivel local, al parecer. Entonces, cuando
tú necesitas, no sé, 20 anticonceptivos y tienes 2, ¿qué es lo que haces tú? Priorizas. Entonces, ¿por qué priorizar? Finalmente es poner a alguien por sobre otro en la fila. Y eso significa que si tú quieres el anticonceptivo A, pero no cumples con ciertos requisitos, ¿cierto? Te vamos a dar el anticonceptivo, puedes elegir del B para adelante, pero el A para ti no califica. Y eso es vulnerar finalmente o no ir en coherencia con lo que dicen los derechos, y de hecho lo dice la ley también, la 20.418 de Chile, que dice que cada persona tiene que elegir libremente el método anticonceptivo que desea. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer, y yo reconozco, ¿cierto?, que acá una de las características de los matrones, y yo creo que en las obstétricas también, es que tenemos un gen dañado, que es el gen de tratar de cambiar el mundo, de solucionar todo con lo que tenemos. O sea, Sí, tal cual. si te dicen, ¿sabes qué? Hay que armar un robot para mandarlo a la NASA, con lo que tienes en tu cajón, te apuesto que armas un robot y alcanza al menos a, no sé, ponerlo arriba del cohete, pero tú vas a tener un robot. Entonces, tratamos de resolver todas las cosas con nuestros recursos y con muy buenas intenciones. El problema es que cuando tú priorizas, dejas a un grupo fuera de eso y al resto lo dejas incluido. Entonces, el problema ahí no está. Ahora, si tú me dijeras, ¿sabes qué? Hay quiebre de stock, hay pandemia, no están viajando los barcos, ¿cierto? Del proveedor, estamos de acuerdo. Pero si tienes el stock, tienes que garantizar que las personas tengan su anticonceptivo. Y para eso tienes que estudiar anticoncepción, tienes que saber de derechos sexuales y reproductivos, y quién más que las obstétricas, ¿cierto? Y los matrones y las matronas son los que estamos formados en eso. Yo creo que también un poco, y particularmente que lo veo acá, y en esto que por ahí mencionaba de que hay un mal manejo del stock, me parece que nos falta un poco de hacer un seguimiento real a largo plazo de las usuarias que utilizan los métodos anticonceptivos y que esos datos se eleven, ¿no? Bueno, si yo recibo tantos anticonceptivos y, y de pronto sé cuántos de esos anticonceptivos ya otorgué, ¿no? Y sé cuál es mi población y cómo es el uso, digamos, por parte de las usuarias. Yo tengo un estudio, digamos, de nuestra población y de nuestras usuarias, tal vez habría un mejor manejo en ese sentido, considero. A mí particularmente me gusta insistir en eso de que, qué sé yo, por ejemplo, en la anticoncepción post-evento obstétrico, en el control del puerperio y haciendo mención a nuestro rol en la continuidad de cuidados en el puerperio también, a veces las consultas puerperianas, que me parece que es algo de parte de nuestro rol que tenemos que recuperar, que tal vez el control puerperal se hace a los 10 días, al mes, ¿y qué pasa después, no? Con ese puerperio, con esa sexualidad, con esa anticoncepción, el anticonceptivo que tal vez otorgamos por elección de la usuaria en el puerperio sigue siendo efectivo, le sigue quedando cómodo para la etapa en la que está. Digo, me parece que también un poco, y particularmente desde mi experiencia personal, me parece que nos falta también recuperar un poco eso, ¿no? El seguimiento y el estudio de nuestra población también para tener un mejor manejo del recurso. Sí, eso, bueno, además yo tengo un magíster en gestión, además del máster en anticoncepción, y es muy cierto lo que tú mencionas, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se debiera programar de manera correcta la cantidad de métodos que se van a pedir, estudiar la población, pero si cometes un error, y ahí ponte que te hayas equivocado en un cero, bueno, tiene que rápidamente decir, ¿sabes qué? Gestor o encargado, me equivoqué, le puse un cero de menos, necesito que llegue más anticonceptivo, por favor. Entonces, al parecer, ahí está el problema. Finalmente, lo que se rigidiza el proceso y se cambian los objetivos. El objetivo no es que el proceso quede cuadrado y perfecto. O sea, eso es lo ideal, es un medio. Pero el objetivo es finalmente que las usuarias reciban su anticonceptivo y se eliminen la mayor cantidad de barreras para el acceso. Es el objetivo final, que el anticonceptivo, el que sea, llegue a la usuaria. Ahora, si entre medio yo cometí un error, bueno, tendremos que resolver ese proceso, pero no debiéramos castigar, ¿cierto? Y espero que no sea así, al gestor que cometió el error en ponerle un cero menos, ¿cierto? Y decirle, ¿sabes qué? Programaste 10 en vez de 1000. Así que lo lamento mucho. Eso no debiera ocurrir jamás. Así que ahí yo creo que también es importante, ¿cierto? Y concuerdo contigo y eso justifica más aún que existan o contraten más obstétricas en atención primaria de salud,
la declaración de la atención primaria de salud es maravillosa. O sea, en el papel eso es, pero precioso. Ojalá funcionara así. Y ojalá tuviéramos más obstétricas, ¿cierto? Y más matrones y matronas en atención primaria de salud. Porque tendríamos todos los beneficios que ya hemos comentado, ¿cierto? Pero si hay solamente una o dos atendiendo en atención primaria, solamente están encerradas dentro de su box. ¿Y cómo conocen su comunidad? Y claro, y conoce la comunidad que llega al centro, pero y la otra comunidad que no está llegando, imagínate, ustedes que tienen quizás muchos problemas ahora económicos, ¿cierto? Imagínate las comunidades que están, nosotros igual con el tema de la migración, que tenemos poblaciones o población que está en asentamiento, ¿cierto? No están establecidos en viviendas tradicionales, ¿cierto? ¿Quién llega a esas comunidades? Porque es inmigrante, no la vas a atender, no importa esa persona, no tiene derecho. Entonces, con mayor razón hay que invertir en obstétricas y en matrones y matronas para garantizar su derecho y el político, ¿cierto? O la autoridad entienda que con eso también ahorra dinero. Seamos fríos y digamos los números, claro, usted puede ahorrar dinero con esto y nosotros garantizamos su derecho sexual y reproductivo y la salud de esas personas. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Conociendo, digamos, las diversas identidades de género y orientaciones sexuales, ¿cómo aborda las diferentes necesidades y experiencias en relación con la anticoncepción y la sexualidad? Bueno, el tema de las distintas personas que existen, independiente de su diversidad de género u otro tipo de diversidades, me gusta mucho el concepto que todos somos diversos y todos tenemos ciertas capacidades y también situaciones de discapacidad. De hecho, por mencionar, estoy súper contento porque el lunes empecé un curso de lengua de señas. Y lo empecé porque me sentía un discapacitado cuando no podía comunicarme con una persona que era sorda y que se manejaba perfecto en el lenguaje de señas. Y yo era un discapacitado porque yo le hacía, trataba de comunicarme un par de cosas y yo sentía que tenía el problema, no ella, porque ella se comunicaba súper Claro. bien. El problema lo tenía yo. Así que todos tenemos cierta discapacidad, todos somos diversos. Yo creo que lo importante, ¿cierto?, es, dentro de lo posible, eh, intuirse, estudiar, hay mucha información, muchos cursos, ¿cierto? Pero fundamentalmente, yo creo que lo medular que está detrás de todo esto es atender a las personas con respeto, atender a las personas con cariño, atender a las personas según sus necesidades, entendiendo las individualidades de cada persona, ¿ya? Yo entiendo que hay muchas personas que tienen miedo de atender, no sé, a una persona trans, a una persona, eh, no las no ser heteronormativos, sino que las personas homosexuales, ¿cierto? Etcétera, y toda la amplia gama que existe, porque dicen, no, mira, yo no he estudiado el tema, mira, hay tantas clasificaciones que no me las sé todas, etcétera. Oye, da lo mismo. Respeto, cariño, ¿cierto? Entender que somos todos diferentes. Y ahí tú vas extrayendo, ¿cierto?, las necesidades de la persona que tienes al frente. Todos necesitamos respeto, cariño, necesitamos ser escuchados, ser atendidos bien, ¿cierto? Y la persona que está al frente no necesita que le des una cátedra del tema. Lo que necesita es que tú le puedas ayudar con temas de su salud, de que no le dé cáncer cervicuterino, cáncer de mama, si corresponde, no embarazarse, no sangrar. Y todo eso lo manejamos nosotros. O sea, tenemos el insumo más complejo que pudiera tener una persona que requiere atender a la persona de las diversidades, ¿cierto? Pero es básicamente eso. Yo creo que cuando uno atiende con cariño, con preocupación, con atención, reconoce su limitación, dice, escucha, ¿sabes qué? ¿Me puedes explicar qué significa lo que me acabas de comentar? Pero no, mira, se explica, ya, lo entiendo perfectamente, mira, puedo usar este método, puedo usar esto otro, yo creo que eso es clave. Cuando uno se endiosa, ¿cierto? Cuando uno dice, no, mira, yo soy profesional, yo soy obstétrica, discúlpame, 5 años en la universidad, yo soy matrón, yo soy máster, yo soy magíster, yo soy lo que sea, ahí ya estamos mal, ¿ya? Esa persona no tiene derecho a equivocarse, y eso es un error. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a preguntar, ¿cierto? Pero hay que ser responsable, por supuesto. Hay que ser responsable y estar muy atento, actualizándose, ¿cierto? A todas las nuevas tendencias, nuevos nomenclaturas, ¿cierto? Hay mucha información al respecto, así que uno cada vez yo creo que se puede ir equivocando menos en ese sentido y ser más acogedor, incluir
a esa persona. Hoy día, por ejemplo, teníamos un laboratorio, nosotros le llamamos laboratorio taller, que no es la clase, sino que ya más haciendo, de métodos de barrera, de condón, de pene o externo y barrera de látex. Entonces la estudiante le dije ya, trabajen en pareja y hágale la consejería a su compañera. Lo hacían, etcétera, etcétera. Ya. Después le dije, alguien preguntó si la otra persona necesitaba una consejería con don de pene. Claro, le dije, ustedes pueden estar media hora hablando con una persona, con la usuaria, con la paciente, y resulta que ella no está ni cerca de tener esa necesidad. A lo mejor lo que ella necesita es una barrera de látex. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer un traje a la medida, indagar, hacer una anamnesis y entender qué es lo que necesita la persona que tiene adelante. Ah, sí, profe, tiene toda la razón. Claro, tanto en lo teórico, pero ninguna se tomó el tiempo de preguntar qué realmente necesitaba la persona que tenía al frente. Justo esto que decís vos del tema de endiosarnos, creo yo que es una de las barreras que ponemos nosotros como profesionales de salud hacia los usuarios que quieren acceder, ¿no? al servicio. Y me da el pie para la siguiente pregunta, es esto, ¿qué barreras pensás que pone el sistema de salud o la comunidad a la hora de que usuarios con diferentes diversidades quieran acceder a la atención en salud sexual y reproductiva? Em, Mira, al menos yo creo que cada vez estamos menos mal, o mejor, depende cómo lo digamos, en ese sentido. Han surgido nuevas leyes, ¿cierto?, que tratan de garantizar esto, pero una cosa es la ley, ¿cierto?, y otra cosa, bueno, en Chile nos caracterizamos por sacar ley por todas las cosas. Siempre algo que sale en la televisión o algo que genera mucho impacto viene de la mano con una ley. Entonces estamos llenos de leyes. A veces entre ellas mismas se chocan. Así que lo positivo es que ha salido varias leyes, ¿cierto?, que garantizan esto, el tratar por su nombre social, permitir el acceso a las terapias hormonales, ¿cierto? Incipientemente, ¿cierto? Hay algunos denominados politrans, ¿cierto? Donde se acogen a las personas que están en su transición. Incipientemente también hay algunos lugares, ¿cierto? Con mayor desarrollo donde también se ofrece cirugía. Siento que cada vez estamos mejor. Podríamos estar mejor aún, por supuesto. Podría ser más masivo, por supuesto. Podría ser un mayor incentivo para los profesionales o los médicos, ¿cierto?, que tienen que realizar esta cirugía, los profesionales que trabajan ahí. Yo creo que sí, ¿ya? Em, Lamentablemente por estos temas no se muere gente, entonces no es la prioridad y siempre en salud los recursos son más escasos, entonces al momento de priorizar probablemente estos servicios quedan un poco más atrás, ¿ya? Yo creo también que hay un tema cultural que también considero que ha ido avanzando, pero podría avanzar mucho más, porque finalmente los que ponen las barreras son las mismas personas que no tienen información, que no han recibido educación sexual integral, ¿cierto? Y que el día de mañana es el director de un establecimiento, esa persona que no recibió educación sexual integral es el médico o la médica que atiende a esa persona, o es la obstétrica o el matrón que atiende a esa persona, o es la persona que está en la ventanilla, ¿cierto? El administrativo, que no le da la hora o que sí le da la hora. Entonces, también creo que hay un tema transversal en la sociedad que tiene que ir mejorando también cada vez más, ¿ya? Yo creo que eso básicamente, el tema de los recursos podría ser mucho mejor, ¿cierto? Eso considero. Particularmente, continuando un poco con este tema, eh, hoy en día estamos en conflicto, podría decirse, ¿no? Con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de todo el mundo y siempre las personas más perjudicadas, particularmente son las mujeres, los niños y las disidencias, ¿no? Y hoy estando tan en tela de juicio los derechos, digo, yo creo que nosotros tenemos un rol fundamental como garantes de los derechos de las personas en general. Y si bien usted decía que no, que nadie se muere, hoy en día, y particularmente la esperanza de vida en Argentina de las personas trans o con otras identidades de género u otras orientaciones sexuales, a veces no llega a ser muy alta, a veces ronda dentro de los 40 años, ¿no?
Y también tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de educación, con el hecho de no poder acceder, y no solo no poder acceder porque no estén en los espacios, ¿no? Sino, una, porque no se conocen los espacios, dos, porque muchas veces al no tener formación, las personas que están en esos espacios los terminan expulsando, ¿no? Entonces, qué importante es, nada, continuar formando, y como decía antes, y entender que nuestras incumbencias son la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en general, de las personas en cualquier etapa de su vida, y que bueno, nos falta un montón de eso. Así que quería, nada, como resaltar eso, que nada, si bien, como usted decía, no se mueren, sin embargo la esperanza de vida es corta, y es lamentable, es lamentable también que siempre se ponga en tela de juicio los derechos de, como decía antes, de las mujeres, de los niños y de las disidencias. Pero Em, ahí Lucía, qué bueno que mencionas ese punto, porque claro, no se mueren porque no recibió su atención como persona trans. No, no se muere. Se murió de depresión. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Que las personas trans tienen más depresión, pero en la estadística se murió por depresión. Tiene mayor consumo de sustancias, se murió de cáncer. Ah, se murió de cáncer de pulmón, etcétera, no sé. Se murió porque con una sobredosis. Ah, pero lo mató la sobredosis. No lo mató la discriminación, no lo mató no tener acceso, que nosotros entendemos que eso es lo que está detrás finalmente de eso. Ah, murió porque en una pelea, no sé, por un homicidio. Ah, pero es que no fue violencia intrafamiliar, pero sabemos lo que viene detrás. Entonces, ese es el punto, por eso no se prioriza, porque esas muertes se cargan a otros ítems, ¿cierto? Pero nosotros sabemos lo que está detrás finalmente. Y como tú bien lo mencionas, si tuvieran más servicios, ¿cierto?, de atención, por supuesto que esas personas no figurarían con esas muertes. Si finalmente no se muere por ser trans, pero nosotros sabemos que sí está la discriminación que gatilla el cáncer, como sabemos, ¿cierto? Mayor cáncer de pulmón, consumo de sustancias, mayor suicidio, mayor homicidio, mayor violencia intrafamiliar y todas las otras condicionante. Entonces, claro, a eso me refería, ¿cierto? No se muere por eso, pero nosotros sabemos que, por supuesto, que si eso se interviniera, no terminarían esas personas este grupo, ¿cierto? Con una menor esperanza de vida. Y eso es dramático. O sea, ¿a quién no le preocupa que dentro de tu misma población tengas personas que tengan una menor esperanza de vida? O sea, que tú sepas que si tú eres trans o eres homosexual, tienes ya por el hecho de tener esa etiqueta, ya tienes 10 20 años, no sé la estadística precisa, ¿cierto? De esperanza de vida menos. O sea, si a alguien no le preocupa eso, entonces cerremos por fuera, ¿cierto? Y vayámonos para la casa. Tal cual. Continuando un poco con otra pregunta, queríamos hacer mención, o por ahí preguntarle cómo ve usted la evolución de la anticoncepción y la salud sexual en el futuro, y si hay cambios o desarrollos específicos que le gustaría ver en la práctica y en la educación en este campo en particular. Eh, a ver, yo creo que en cuanto a tecnología, siempre, bueno, hay distintos desafíos, siempre se puede desafiar. Yo siento que tenemos una amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles, ¿cierto? En cuanto a tecnologías anticonceptivas, eh, podría ser siempre mayor. Más que desarrollar nuevas tecnologías, quizás yo creo que lo que habría que desarrollar es perfeccionar algunos detalles de los que ya tenemos, ¿cierto? Para que sean más, para disminuir la barrera de acceso. Yo creo que una gran deuda es la anticoncepción para los hombres, ¿cierto? Las personas con pene o como se le quiera decir de manera respetuosa, porque no hay alternativas. O sea, hay pocas alternativas y las pocas alternativas es el condón de pene o externo, ¿cierto? Que sabemos que tiene un índice de Pearl bastante más alto en comparación a los otros métodos anticonceptivos, lo que significa que falla más como método anticonceptivo. Y la otra alternativa es la vasectomía, que no es reversible. O sea, técnicamente es reversible, pero no tiene la capacidad de recuperar el mismo potencial reproductivo que tenía antes de realizarla. Por lo tanto, son dos alternativas bastante precarias y la vasectomía, ¿cierto? Que también no está no tiene un acceso tan expedito, ¿ya? Al menos acá en Chile, en el sistema público, es muy, muy escasa. Y sí hay un copago por parte del Estado, ¿cierto? Donde la persona paga cierto porcentaje, el Estado paga otro porcentaje y ahí se la pueden hacer de manera particular, pero debiera estar de manera más masificada. Y
ojalá, y ahí ya instar a los laboratorios, a los desarrolladores, ¿cierto? O más que nada a los laboratorios, porque el mecanismo de la anticoncepción hormonal en hombres, ¿cierto? Ya está claramente descrito y con bastante seguridad. El problema es que nos siguen avanzando los niveles de los estudios como para que salga al mercado, pero ya está claramente establecido, hay distintas vías. Entonces yo siento que ahí se podría hacer un poco más por parte de los laboratorios, entendiendo que los laboratorios también son empresas y ellos ven más que nada por un tema de negocio, así que probablemente por eso no terminen las últimas etapas para sacar al mercado otro tipo de anticonceptivo. Em, yo creo que eso principalmente, ojalá tener alternativas mucho más eficaces, con menos participación de las usuarias. Eh, no pensar en un anticonceptivo ideal para todas, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que no existe el mejor anticonceptivo para todas, sino que existe el mejor anticonceptivo para cada persona. Así que yo siento que también se tiene que dar la opción de que la que quiera sangrar que sangre, la que no quiera sangrar que no sangre. Eh, ojalá tener métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, con mayor acceso a la población, ¿cierto? Con mejores mecanismos menos complejos para que los operadores lo podamos administrar de manera más simple. Yo creo que por ahí va el tema. Yo siento que el tema pasa más que por un desarrollo tecnológico, por un tema de políticas, de acceso. Yo creo que ahí debiera estar el énfasis. Yo creo que también, como mencionaba recién, ¿no? Esto de que tal vez económicamente a los laboratorios no les rinde tanto producir para anticonceptivos para hombres, y también, ¿no? Volviendo al trasfondo cultural de, bueno, ¿por qué no tendría aceptación en hombres? ¿Y por qué termina recayendo toda la responsabilidad de la anticoncepción, ¿no? Y la interferencia en el cuerpo y en los procesos de las mujeres, ¿no? Como que también no es solo, digamos, algo de marketing o económico o beneficioso para las empresas, sino que también está ese trasfondo cultural que todavía nos falta mucho por recorrer y derrumbar, por supuesto. Sí. Y ahí yo creo que, bueno, también hay una presión para los hombres, pero no para los que son machistas, ni los que son patriarcales, ni los que son violentos, para los hombres que son súper conscientes. Que dicen, oye, encantado, por favor, yo quiero también, yo comparto lo que dice Lucía, pero por favor, ya, ¿cómo lo hago? Ya, condón, pero ya no vamos a exponer un riesgo mayor de embarazo, ya, lo hago, no sé, vasectomía. Pucha, pero quisiéramos en un par de años más tener un embarazo. Entonces, tengo dos alternativas. Claro, el que es agresivo, el que es violento, el patriarcal, ese, no, que lo haga la mujer. Ese tipo fuera. Pero el resto, yo siento que también hay un número bien importante que se presiona y quiere ayudar. Entonces, ¿cómo lo hago? Y ahí yo creo que también debieran estar esas alternativas para esos hombres que también quieren participar y quieren colaborar, que yo creo que no es un grupo menor. Ojalá sea un grupo mayor, no sé. Pero yo lo veo en el entorno, ¿cierto? Que hay muchos que quieren colaborar, bueno, también en temas de crianza, de paternidad, etcétera, etcétera. Porque siempre, y ahí hacemos un paréntesis, siempre se destaca o se caricaturiza al hombre como el malo, como el que no quiere colaborar, y yo siento que hay un número muy, muy importante sensibilizado, ¿cierto? Que logró romper la cultura patriarcal, ¿cierto? Machista, y que entendió claramente el mensaje, y lamentablemente en anticoncepción no están las herramientas. No Es están las nuestra herramientas, gran, porque es claro, nuestra gran podríamos, falencia. sí, Es nuestra- sí, y ahí se vulnera también un derecho sexual y reproductivo, que es poder de manera segura, ¿cierto?, distanciar cuántos hijos quieres tener. Y con el condón sabemos que tiene una tasa de falla por cada 100 que lo usa durante un año de 15 embarazos. Entonces, claro, eso yo creo que también es injusto para los hombres que también quieren protegerse, ¿cierto? Quieren proteger de ser padres. Así que Sí, yo creo que así ahí como también también de hay enfermedades de mucho. transmisión sexual, ¿Cómo? así como también de enfermedades de transmisión sexual. Absolutamente, absolutamente. Ahí, de hecho, también, por ejemplo, conversábamos hoy día con las estudiantes a propósito o el otro día, que era el mismo laboratorio, del tema del condón. Y muchos dicen, no, mira y hacen la prueba que a una manguera, a un condón le ponen una manguera y lo inflan muy grande. Y dicen, mira, es que, ¿cómo van a decir que les aprieta? Entonces yo le decía, el problema no es que apriete, yo puedo decir que me aprieta. ¿Y qué me va a decir lo contrario? El problema es que no lo use, es otra cosa.
O sea, uno tiene derecho a decir, sabes que me aprieta, pero lo voy a usar porque sé que esto es mejor para ambos. Entonces nos perdemos en la caricatura, en la discusión, siendo que el tema de fondo es otro. O sea, yo puedo decir que me aprieta, bien, me aprieta, que no me aprieta, no sé si, obviamente va a sentir cierta presión porque si no se saldría el condón. Ahora que lo estrangule, claramente hay que educarle, decirle, sabes que no va a tener necrosis, no se te va a producir un infarto, nada. Pero si alguien dice que lo aprieta, mira, sí, claro, efectivamente puede sentir cierta presión, pero es súper importante por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, tiene toda la razón, no hay Es la problema. consejería, la clave está ahí, Sí, la clave está ahí. exactamente. Y los mensajes que dan los medios también, ¿cierto? Las redes sociales, como te digo yo, en vez de poner un mensaje, ¿cierto? Burlándome y metiendo el brazo completo, casi como diciendo, mira, tú piensas que tu pene es de este porte, yo diría, ¿sabes qué? Si sientes que te aprieta, excelente, tienes que usarlo igual. Si no, si no, no se puede. Ese es el mensaje, yo creo que de fondo. No, está bien. Bueno, y por último, nos gustaría que pudieras resaltar la relevancia de nuestra labor y la importancia de capacitarnos en esta área. Sí. Bueno, me dio mucha alegría cuando me invitaron a conversar con ustedes durante la pandemia, ¿cierto? De manera virtual, sobre el tema de la anticoncepción reversible de acción prolongada en particular, ¿cierto? Y su contexto en pandemia. Eh, Porque quién más que las obstétricas son las que tienen que estar absolutamente actualizadas en estos temas. Si participan a lo largo de todo el proceso vital de la mujer, ¿cierto? Y a lo largo de todas sus etapas, por supuesto que tienen que estar actualizadas en estas temáticas. ¿Por qué es relevante? Porque las personas que saben de salud, los salubristas, comprenden cuál es el rol en un país o en un estado, ¿cierto?, de la salud sexual y reproductiva. ¿Ya? Y tiene que estar, por supuesto, a cargo ese proceso de un profesional que esté altamente calificado, porque, claro, algunos profesionales de otras áreas podrían realizar ciertas funciones específicas, pero esto es integrado. Y la idea, ¿cierto?, es tratar de optimizar los escasos recursos que siempre tiene a disposición salud. Por lo tanto, el profesional que se seleccione para esa área tiene que ser el profesional idóneo. No puede ser otro profesional porque si no estaríamos gastando de manera ineficiente los recursos, además de no obtener el resultado óptimo que sabemos que se puede obtener. La salud sexual y reproductiva y la anticoncepción y poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales de las personas. O sea, no debemos tampoco perder ese foco. No es solamente evitar ciertas muertes, bajar ciertos números de cáncer cervicuterino, de embarazo no planificado, es garantizar los derechos humanos de las personas. Y fíjense, lo importante es que lo importante es que ese derecho humano lo garantiza un profesional de la salud. ¿Ya? Y en este caso, por supuesto que tienen que ser las obstétricas, ¿cierto? Y en este caso, en Chile, los matrones y las matronas, por supuesto que inserto dentro de un equipo de salud, si tampoco hay que pensar que somos los elegidos, los iluminados en lo absoluto. Pero sí quienes ejercen esta función específica tienen que ser un profesional altamente calificado, como lo hemos descrito, dentro de un equipo, ¿cierto? Y por supuesto que tenga los medios, entiéndase los recursos de infraestructura, las capacitaciones, las formaciones en coordinación, ¿cierto?, con las universidades para que se cree este profesional idóneo, ¿cierto?, para que dé respuesta a los requerimientos de la población. Así que no me queda ninguna duda, es que son las obstétricas, ¿cierto?, en el caso de Argentina, las profesionales que tienen que liderar este tema y gastar su energía en eso, no gastar su energía en batallar porque se les reconozca, batallar porque hacer a un lado las otras profesiones que se tratan de intrometer, sino que tratar de centrarse, ¿cierto?, sus energías en poder liderar este proceso. Y por supuesto que los tomadores de decisiones, las personas que generan las leyes, ¿cierto?, tienen que entender esto, tienen que estar sensibilizados y sensibilizadas para que comprendan este fundamental rol y cómo esto beneficia a las personas, sus derechos, la economía, ¿cierto? La educación a través de estas acciones. Finalmente, esto es como una bola, ¿cierto? Que le pega a muchas otras bolas y cada esa bolita le pega también al resto de otras bolitas más pequeñas que finalmente gatillan en que las personas tengan una mejor calidad de vida y tengan un desarrollo óptimo de sus potencialidades. Muchas gracias, Leonardo. La verdad que ha sido maravilloso escucharlo y
y me llena el pecho de orgullo esto de cómo reivindica nuestro rol con tanta claridad y esto, ¿no? De que hay que invertir en matronas y cómo podemos ser garantes con solo una acción de los derechos humanos en general. Así que muchas gracias por darnos su tiempo y participar de esta entrevista. Y bueno, esperamos seguir teniendo estos encuentros más a menudo para tener estos intercambios entre países y entre colegas. Así que muchas gracias una vez más. No, al revés, encantadísimo de que me hayan invitado. Para mí, de verdad, un honor de poder conversar con ustedes. Un orgullo, ¿cierto? Lo importante, insisto, que es súper positivo lo que ustedes hacen como organización de buscar cierto apoyo, opiniones afuera, ¿cierto? Y darse cuenta que lo que ustedes piensan y lo que ustedes opinan, ¿cierto? Es lo mismo que se opina afuera. O sea, no están inventando nada nuevo. Entonces, claramente lo que ustedes están haciendo es súper válido, súper positivo. Así que no flaqueen en ese tema, ¿cierto? Y den las luchas que tengan que dar. Insisto, acá también hay muchas experiencias en Chile, hay mucho que tenemos que también que mejorar y claramente hay muchas matronas que saben muchísimo más que yo y ahí yo creo que pudieran orientarlas en temas gremiales, en temas políticos, en temas de poder lograr lo que ustedes quieren lograr y finalmente lo bonito es que eso va en beneficio de la población. Así que nada, cuenten conmigo en lo que necesiten y aquí estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.